Bienvenidos maestros y maestras del Perú. En el marco del programa de formación docente en servicio para el nivel de secundaria, el Ministerio de Educación tiene como uno de sus propósitos favorecer la comprensión de aspectos claves del Currículo Nacional de Educación Básica. Por ello, en este espacio daré respuesta a interrogantes relacionadas con el enfoque del área de comunicación. ¿Cuál es el enfoque y por qué se propone para el desarrollo de los aprendizajes para el área? Para nuestra área curricular se propone un enfoque comunicativo. La perspectiva es explícitamente comunicativa, como lo evidencia el nombre que se le ha dado al área, comunicación. Ciertamente, un enfoque comunicativo como el de nuestro currículo orienta el desarrollo de competencias comunicativas a partir de prácticas sociales del lenguaje situadas en contextos socioculturales distintos. Por ello, bajo este enfoque, en la escuela se concibe el lenguaje en pleno funcionamiento y la práctica pedagógica toma en cuenta textos completos, reales o verosímiles. Este enfoque se articula bien tanto con el enfoque pedagógico general por competencias que propone el Currículo Nacional, como con el perfil de egreso de la educación básica relacionado a comunicación. Acertadamente, el perfil de egreso establece metas altas. El egresado de nuestro sistema escolar será un bilingüe competente. Podrá desarrollar sus competencias tanto en castellano como en una lengua originaria, o también en castellano como segunda lengua si es hablante de lengua originaria, y también en inglés como lengua extranjera. Podrá comunicarse en los distintos ámbitos, podrá interactuar con una amplia variedad textual, usará el lenguaje de manera ética, al servicio tanto de su desarrollo personal como de las necesidades del país. En efecto, el perfil de egreso propone una mirada abarcadora sobre las finalidades deseadas para el lenguaje. Así, esta mirada cubre la relación interna del individuo entre su pensamiento y su lenguaje. Cubre también la dimensión estética del lenguaje que le permite apreciar, por ejemplo, manifestaciones literarias. También se cubre la dimensión cultural del lenguaje que permite desenvolverse en distintos contextos socioculturales. Incluso el lenguaje en tanto acción social está contemplado en el perfil de ingreso, pues se busca emplear el lenguaje para contribuir a la construcción de comunidades interculturales, democráticas e inclusivas. Esos son los ideales. Se trata del horizonte que deseamos alcanzar con este perfil de egreso. ¿Cómo se logra? Para implementarlo, el Currículo Nacional establece que el área de comunicación tiene por finalidad que nuestros estudiantes desarrollen competencias comunicativas para interactuar con otras personas, comprender y construir la realidad y representarse el mundo de forma real o imaginaria. Los aprendizajes que propicia el área de comunicación contribuyen a comprender el mundo contemporáneo, tomar decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida. Y este desarrollo es posible mediante el uso del lenguaje, que en el currículo está concebido como una herramienta fundamental para la formación de las personas, pues permite tomar conciencia de nosotros mismos al organizar y dar sentido a nuestras vivencias y saberes. Teniendo estos ideales planteados en el perfil de egreso y teniendo como finalidad principal del área el desarrollo de las competencias comunicativas, es bastante lógico entonces que el enfoque planteado tenga este corte comunicativo. El enfoque pedagógico de un área curricular constituye una postura que se asume para explicar cómo se aprende en esa área curricular y para organizar, desarrollar y evaluar los aprendizajes. Un enfoque influye en la selección y priorización de los propósitos, de los contenidos, de las estrategias metodológicas. Influye también en la interacción del estudiante con el objeto de estudio, con sus pares, con nosotros los docentes durante las sesiones de aprendizaje. Influye también en los fines y formas de uso de los recursos educativos e incluso en la forma en que se evalúan los aprendizajes. En tanto énfasis teórico adoptado en el área para caracterizar y organizar los elementos del programa curricular, el enfoque orienta los procesos pedagógicos que se concretan en acciones específicas de planificación, ejecución y evaluación de los aprendizajes.
¿Cuáles son los fundamentos o concepciones que toma como referente el enfoque del área? Los enfoques comunicativos encuentran su fundamento en los aportes teóricos y en las aplicaciones didácticas de distintas disciplinas relacionadas con el lenguaje. Por ejemplo, la pragmática, la lingüística del texto, la etnografía de la comunicación, la semiótica textual, la sociolingüística, los enfoques sociocognitivos de la psicolingüística, la etnometodología, el análisis del discurso. De estas diferentes ramas que estudian el lenguaje en uso, los docentes podemos extraer ideas valiosas para nuestro presente. Un principio importante es que nuestros estudiantes disponen de un amplio repertorio comunicativo, construido incluso antes de llegar a nuestras aulas. Este repertorio está formado por una o más lenguas, por una gran variedad de usos y de prácticas discursivas. Este conocimiento comunicativo tiene distintos saberes. Por ejemplo, sabemos armar frases, emplear sinónimos, sabemos decir lo mismo con enunciados diferentes. También tenemos saberes que se relacionan con cómo interactuar con interlocutores distintos, en qué momento hablar, cuándo no hacerlo. Y también tenemos saberes más estratégicos, como por ejemplo, cómo compensar cuando tenemos algún fallo en la comprensión. Por eso, el primer objetivo de un enfoque comunicativo deberá ser facilitar la integración de esos distintos tipos de conocimiento, de saberes acerca de una lengua. Tal resultado no puede obtenerse priorizando una forma de conocimiento frente a las otras. Esta necesidad de integración y balance nos obliga a los docentes a no descuidar aprendizajes indispensables para el desarrollo pleno de las competencias comunicativas. Nos obliga a la ampliación del repertorio comunicativo de nuestros estudiantes. Un enfoque comunicativo, por otro lado, debe partir de las necesidades de comunicación del estudiante y dar respuesta a las mismas. Estas necesidades deberán especificarse en términos de los conocimientos previos que tengan acerca de, por ejemplo, el nivel de corrección gramatical que precisan en la comunicación oral o escrita, o por ejemplo, en sus necesidades referidas a la situación, el tema, las funciones comunicativas. El estudiante, por otra parte, debe gozar de amplias oportunidades y diversas oportunidades para interactuar con hablantes que sean plenamente competentes e interactuar en intercambios significativos. Es decir, se busca responder a necesidades comunicativas auténticas en situaciones reales. Hay un riesgo que se debe evitar. Si el enfoque comunicativo es entendido simplistamente solamente como el desarrollo de destrezas comunicativas específicas, escuchar, hablar, leer, escribir, en una situación concreta, puede quedar reducido a una colección de técnicas, a una simple acumulación de actividades. Los enfoques comunicativos han insistido en la idea de que el objetivo esencial es el desarrollo de competencias comunicativas, es decir, el aprendizaje de un saber hacer cosas con las palabras y no solo la adquisición de conocimientos académicos sobre una lengua, es decir, sobre saber cosas sobre las palabras. Estamos viviendo un tránsito desde enfoques comunicativos formales de enseñanza de la lengua, de transmisión de conocimientos gramaticales o literarios, a unos enfoques comunicativos orientados a saber hacer cosas con las palabras. Esta propuesta de saber usar el lenguaje es plenamente coherente con el enfoque por competencias que establece el Currículo Nacional. Para la didáctica del uso del lenguaje es conveniente recordar que una competencia es un saber actuar en un contexto particular en función de un objetivo o en función de solucionar un problema. Se trata de un actuar pertinente a las características de la situación y a la finalidad de nuestra acción, que selecciona y moviliza una diversidad de saberes propios, de recursos del entorno, a través de procedimientos que satisfacen determinados criterios básicos. ¿Qué caracteriza a los procesos de enseñanza y aprendizaje bajo el enfoque del área en el desarrollo de las competencias? A través del enfoque comunicativo, el área de comunicación promueve y facilita que los estudiantes desarrollen 3 competencias.
Se comunica oralmente en su lengua materna. Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. Para orientar su trabajo pedagógico a la luz del enfoque comunicativo elegido, los docentes debemos conocer los fundamentos de esta mirada didáctica y ser conscientes de las implicancias de asumir este enfoque. Los docentes debemos asegurarnos de nuestro principal propósito, que efectivamente nuestros estudiantes saben usar eficazmente el lenguaje, saben hacer cosas con palabras, porque este es precisamente un enfoque por competencias, es decir, un saber actuar. En el caso específico de las competencias comunicativas del área, nos estamos refiriendo a un saber actuar con el lenguaje. ¿Cómo logramos entonces los docentes llevar a cabo este propósito principal? En primer lugar, acerca del propio enfoque comunicativo, requerimos lograr en el aula de comunicación un balance y una integración entre los distintos componentes de las competencias comunicativas, entre los distintos saberes gramaticales, sociolingüísticos, estratégicos, y evitar, como es común, los extremos. Por ejemplo, debemos evitar tanto una práctica gramaticalista como la desaparición total de la gramática en el aula. Debemos tener en cuenta que la función esencial del lenguaje de la escuela es ser un instrumento para la adquisición de información y construcción de conocimientos. En efecto, el lenguaje es el mediador por excelencia entre el individuo y la realidad. Es un instrumento poderoso para conquistar y construir el mundo. Podemos comunicarnos de muchas maneras no lingüísticas y podemos mantener relaciones interpersonales de formas no verbales, pero sin el lenguaje no podemos representarnos la realidad de forma organizada. Es esa representación la que precisamente permite comunicar la realidad y al hacerlo nos permite tomar contacto con otros. La comunicación no es un fin en sí mismo, está al servicio de dos intencionalidades mayores: construir significados para representarnos mentalmente el mundo e interrelacionarnos con los demás para cohesionar un tejido social. En el ámbito educativo, la función representativa del lenguaje es de importancia vital. La lengua materna es un factor crucial en la estructuración de la experiencia del estudiante y contribuye a determinar su visión del mundo, que está íntimamente ligada a sus convenciones culturales. Esa experiencia, configurada por su lengua, no alude solo al mundo físico y externo, sino a la propia subjetividad, sus creencias e imaginaciones. Así, la lengua materna se manifiesta como un aspecto de la individualidad, como un instrumento para aprender y para reflexionar sobre lo aprendido. Por eso, es importante la presencia de las competencias comunicativas a lo largo del currículo. En efecto, en todas las aulas, cuando se desarrollan las otras competencias, las competencias ciudadanas, competencias deportivas, matemáticas o científicas, se hace el uso del lenguaje para comprender conceptos, para debatir ideas, para argumentar posturas. Los profesores del área de comunicación no podemos solos en el desarrollo de las competencias comunicativas de nuestros estudiantes. A nosotros tenemos como finalidad fundamental en nuestra área curricular el desarrollo de esas competencias, pero todos los docentes debemos propiciar ese accionar lingüístico discursivo situado en un contexto, porque de lo que se trata es de posibilitar la ampliación de los repertorios discursivos de los estudiantes mediante producción y comprensión de textos completos y auténticos. Cuando los estudiantes hablan o escriben o cuando escuchan o leen, están participando de un evento discursivo, es decir, de una práctica social, una forma de acción entre las personas generadas a partir de un uso lingüístico contextualizado, oral o escrito. Cuando hablan o escriben, están construyendo textos orientados hacia unos fines, textos que se dan en relación interdependiente con un contexto. Por otra parte, las distintas actividades que componen la competencia comunicativa se ponen en juego de manera integrada. Por ejemplo,
En una conversación o en un debate, los estudiantes escuchan a sus compañeros para, acto seguido, expresar su opinión. Mientras redactan un ensayo, hacen una pausa para leerse a sí mismos o para leer otros escritos con los cuales enriquecer el suyo. Los usuarios combinan con frecuencia los procesos de comprender y producir textos orales o escritos. También combinan las modalidades orales con las escritas. Por ejemplo, el docente lee para sus estudiantes y luego comentan juntos oralmente los pasajes más conmovedores de una historia. Incluso fusionan modalidades como ocurre con materiales audiovisuales. Y con el desarrollo incesante de las nuevas tecnologías de la información, van apareciendo nuevos tipos de textos que también llegan a la escuela. Por consiguiente, separar la competencia comunicativa, es decir, este saber usar plenamente la lengua materna en 3, 4 u otras competencias, tiene ante todo un propósito exclusivamente operativo y funcional orientado a la didáctica. Nos permite a los docentes enfatizar en distintos saberes puestos en juego para accionar discursivamente. Recordemos que los estudiantes llegan a la escuela con un cierto capital lingüístico, un cierto repertorio de usos y recursos discursivos. La tarea de todos en la escuela, pero especialmente de los profesores de comunicación, consiste en contribuir a aumentar ese capital lingüístico. ¿Cuáles son los cambios y continuidades que se reconocen en el planteamiento del enfoque entre el DCN, el Diseño Curricular Nacional, y el actual Currículo Nacional? Desde el DCN y sus OTP, es decir, sus orientaciones para el trabajo pedagógico, se establecía con claridad que el enfoque propuesto para el área era comunicativo. También, como ocurre con el actual Currículo Nacional, el DCN postulaba que la responsabilidad de la escuela era desarrollar competencias comunicativas. Afirmaba, por ejemplo, que el conocimiento de la ortografía y de la gramática adquirían su verdadera importancia cuando permitían solucionar problemas surgidos en la comprensión o producción de un texto determinado. El DCN, asimismo, proponía comprensión y producción de textos de calidad. En sus orientaciones para el trabajo de los docentes, se caracterizaba el enfoque comunicativo de una manera que sigue siendo vigente en el actual currículo. En primer lugar, y en concordancia con los fundamentos teóricos de las lingüísticas del uso, proponían una enseñanza-aprendizaje de la lengua en pleno funcionamiento. Por ello, insistían en la necesidad de aprovechar las situaciones reales o verosímiles de comunicación, empleando textos completos surgidos del mismo intercambio comunicativo. Por otro lado, y dado que el texto se concibe como la unidad básica de la comunicación, el texto, no las frases o las oraciones sueltas y aisladas, entonces se proponía que en la práctica pedagógica se aborden textos completos para aprovechar toda su riqueza expresiva y significativa. También el DCN consideraba la diversidad lingüística y comunicativa. Se proponía en ese documento tomar en cuenta las diferentes variedades dialectales y los distintos registros de uso lingüístico, por ejemplo, usos coloquiales, usos familiares, así como también considerar las formas expresivas propias de cada comunidad. Para la elección de textos, las orientaciones para el trabajo pedagógico recomendaban que estos textos respondieran a las necesidades e intereses de los estudiantes. En esos documentos se tomaba en cuenta que el contexto influye en el acto comunicativo, por lo que la recepción e interpretación de un texto varía según las distintas circunstancias. Todas estas ideas son compatibles con el enfoque comunicativo propuesto en el Currículo Nacional, pues tiene el mismo fundamento teórico. También el currículo propone un enfoque comunicativo porque el punto de partida es el uso del lenguaje. Por otro lado, también hay continuidad en la manera como se conciben las competencias comunicativas.
En las orientaciones para el trabajo se afirmaba que la competencia comunicativa se manifiesta mediante conductas externas, pero que tales conductas no son mecánicas, sino que involucran una serie de procesos internos. ¿Dónde están entonces las diferencias entre el DCN y el currículo nacional? En realidad, no se trata de un cambio de enfoque. El currículo nacional no trae un planteamiento opuesto al anterior. Es más bien una cuestión de complementos, es una cuestión de énfasis nuevos. Básicamente, estas son las novedades. Como ocurre en todo el currículo nacional, el énfasis está ahora puesto en el estudiante. Así, mientras que el diseño curricular nacional hablaba de la enseñanza de la lengua en funcionamiento, contextos completos, verdaderos o verosímiles, en el currículo nacional se habla del aprendizaje, de lo que sabe hacer el estudiante con el lenguaje, lo que sabe hacer con esos textos completos, verdaderos o verosímiles. Por otro lado, el actual currículo enfatiza los usos y las prácticas del lenguaje situadas en contextos sociales y culturales específicos. La mirada es ahora más amplia, va también hacia lo sociocultural. La perspectiva del diseño curricular era sobre todo la de la situación comunicativa. Esa situación comunicativa se enmarca ahora en un contexto sociocultural mayor. Acertadamente, el enfoque comunicativo del currículo va en consonancia con el perfil de egreso y propone una amplia diversidad textual en la que los estudiantes deben ser competentes. Diversos textos, diversos formatos, diversos géneros discursivos, diversos soportes, impresos, audiovisuales, digitales, entre otros. El enfoque propuesto en el currículo pretende así asegurar la apropiación integral del lenguaje. Recordemos que en el currículo el lenguaje se concibe como una herramienta fundamental para la formación de las personas. Por ello, en la fundamentación del área se le otorga importancia también a dos aspectos: al uso del lenguaje en su dimensión simbólica, representacional e incluso ficcional, representar el mundo de forma real o imaginaria, y también al uso del lenguaje en su dimensión individual, no social. El lenguaje permite tomar conciencia de nosotros mismos al organizar y dar sentido a nuestras vivencias y saberes. En esa línea, el currículo nacional añade lo que no estaba en el diseño: la reflexión sobre el lenguaje a partir de su uso, no solo como un medio para aprender en los diversos campos del saber, sino también para crear o apreciar distintas manifestaciones literarias y para desenvolverse en las distintas facetas de la vida. Entre ellas, también el impacto que tienen en nuestras vidas las tecnologías en la comunicación.